Bueno, ahora vamos a seguir con otro instrumento de política comercial que son las cuotas o cupos de importación. Como ya les comenté anteriormente, este tipo de instrumento es una restricción cuantitativa, es decir, un máximo que se permite importar en términos de cantidades. Y aquí lo que estamos afectando directamente no es el precio, como en el caso de un arancel, sino es las cantidades que se van a importar. Como les comenté antes, vamos a ver dos tipos de cuotas. Una que va a ser una cuota simple, o sea, una restricción máxima a importar en términos de cantidades. Y por otro lado, vamos a ver otro instrumento que es una cuota arancelaria o contingente arancelario, que lo pueden encontrar también con ese nombre en la literatura, que es un instrumento más moderno, más flexible y que combina una cuota simple, o sea, un cupo, con dos niveles de aranceles y lo vamos a ver también más adelante. Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar es una cuota simple que introduce un país importador grande y luego veremos la cuota arancelaria aplicada a país pequeño. Veamos entonces cuota simple en país grande. Los supuestos que vamos a tener es que vamos a tener un mercado, un bien, ¿sí? Que va a ser soja, y dos países, China y Argentina. El mercado de la soja es un mercado competitivo, partimos de una situación de libre comercio como situación inicial, y vamos a, como alternativa de escenario de protección, vamos a suponer que el país importador introduce una cantidad máxima a importar, un cupo, ¿sí? Y vamos a suponer que las licencias de estas cuotas son administradas por el importador. Una cosita antes de seguir avanzando es marcarles las diferencias respecto de un arancel. Una cuota, como ya saben, no es un impuesto, entonces no va a generar recaudación para el gobierno como vimos en el caso del arancel. Una cuota lo que va a estar generando eventualmente es una renta, ¿sí? Esa renta es por una prima, ¿sí? Una prima por sobre el precio que se va a estar generando en caso de que la cuota esté saturada, ¿sí? O sea, que el cupo se complete. Eh, estas cuotas, ¿cómo se pueden utilizar? Estas cuotas se componen de licencias, que son como permisos, derechos de uso de una cuota. Si me dan una cuota para importar 10 unidades, 10 toneladas de soja, por ejemplo, eh, se van a emitir como cuotas, partes de esta cuota, ¿sí? Licencias de una tonelada de soja. Entonces voy a tener 10 licencias de una tonelada de soja para poder importar y usar este cupo. ¿Cómo se asignan estos derechos de uso de la cuota? Y bueno, hay muchos sistemas de administración. El más cercano a lo que sería el comercio serían las subastas, ¿sí? Subastar al mejor precio cada uno de estos derechos, cada una de estas licencias para poder importar una tonelada de soja dentro de un máximo de 10. Otros sistemas de administración suponen, por ejemplo, que los importadores históricos van a ser aquellos los que van a recibir, de acuerdo al comercio, de acuerdo a las importaciones que vienen teniendo, supongamos, en los últimos 3 años o en los últimos 10 años, bueno, aquellos importadores más importantes son los que les vamos a asignar más o menos licencias de acuerdo al comercio que vienen realizando. Ese es otro método, por ejemplo. Si no, puede haber otro método como el primero first come, first serve, ¿sí? El que primero llega, el primero se sirve. Bueno, eh, hasta agotarse el número de licencias que permite la cuota, ¿sí? También hay otros métodos de licencia que permiten ceder al exportador las licencias, ¿sí? El paquete de licencias que comprende ese cupo. Por ejemplo, en el caso de la cuota Hilton que abre la Unión Europea, con las licencias para usar esa cuota Hilton, lo que hace es las otorga a los países exportadores. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Estados Unidos. Cada uno de estos países tiene una cuota aparte de la cuota Hilton con sus respectivas licencias y son los países exportadores los que después van a repartir, van a asignar esas licencias entre las empresas exportadoras que estén en condiciones de exportar carne de alta calidad, que es lo que afecta, digamos, que es lo que permite importar dentro de la cuota Hilton. Entonces, métodos de administración de licencias hay muchísimos, ¿sí? Lo importante a considerar en este caso es qué país va a tener el control de esas licencias. Si va a ser el país importador,
sea por método de subasta, sea por método de comercio histórico, sea por método de primero llegado, primero servido, o si va a ser el país exportador, como en el caso de lo que les mencionaba recién de la cuota Hilton, el que va a poder gestionar la asignación de las licencias y por lo tanto de la renta, ¿sí? Eso es lo importante de quién tiene la licencia, es el que va en definitiva a capturar la renta que se genere por la cuota, ¿sí? Ahora vamos a ver. Entonces, un supuesto importante como punto de partida acá es que yo voy a decir que las cuotas, las licencias de las cuotas las va a administrar el país importador. O sea, el que abre la cuota, el país importador que abre la cuota, él se queda con las licencias y se las va a dar a sus importadores, pero esa renta va a quedar dentro del país importador porque el país importador va a ser el que gestione la asignación de licencias, independientemente del método. No hay costos de transporte ni barreras. Bien, entonces dijimos país grande. Entonces, para país grande sabemos que tenemos tres gráficos. El mercado chino, que va a ser nuestro país importador, el mercado de Argentina, que va a ser el país exportador, y el mercado internacional, donde se van a encontrar. Nuestro punto de partida es nuestro equilibrio 1, que es el equilibrio de libre comercio, donde se comerciaba inicialmente QM a un precio PM, ¿sí? Precio mundial, cantidad de libre comercio. Ahora bien, China dice voy a poner una cuota máxima para importar soja. Acá no es químico, sino que es soja, porque cambiamos el producto. Una cuota máxima, unas cantidades máximas, unas toneladas máximas para importar soja desde Argentina. Entonces, PUC establece una restricción cuantitativa, una pared, es decir, puedo importar todo lo que quiero hasta llegar a Q-barra. No puedo importar más que Q-barra. No puedo seguir importando QM porque tengo una cuota máxima para importar de soja, de toneladas de soja. Esta cuota lo que va a estar generando, al igual que lo que vimos en el caso del arancel, es una brecha entre el precio de importación, precio que va a pagar el país importador, en este caso China, y el precio que va a recibir el país exportador, en este caso Argentina. ¿Sí? Yo le puse el precio de importación con cuota es PQ barra y el precio que recibe el exportador cuando el país importador impone una cuota de importación es P menos Q barra. ¿Sí? Es el precio que está acá. Y la diferencia entre estos dos precios, ¿sí? Entre PQ barra y P menos Q barra, es la prima de la renta. Esta distancia, en el caso del arancel, era el monto del impuesto por unidad. Bueno, en este caso, como no tenemos un impuesto, ¿sí? Esta diferencia corresponde al precio de la renta, a la prima de la renta, así se llama. Y como dijimos, las cantidades que se van a importar van a ser aquellas impuestas por el cupo y no por las de libre comercio, ¿sí? Bien. Veamos cuál es el impacto en términos de bienestar. ¿Sí? Mismo gráfico que teníamos anteriormente, con la diferencia que en vez de tener un arancel, ahora tenemos una cuota. ¿Sí? Y esta cuota, si analizamos bien, hacemos bien todo el análisis costo-beneficio, vamos a ver que el análisis costo-beneficio es muy parecido al del arancel, pero con algunas diferencias. ¿Sí? Fíjense, excedente, cambio en el excedente del consumidor, también tenemos menos A, B, C y D, igual que con el arancel. ¿Por qué? Porque el bien se encarece cuando ponemos una cuota, entonces el excedente del consumidor se reduce. Excedente del productor más A. Obviamente, al aumentar el precio, eso beneficia al productor y aumenta su excedente. Y ahora la diferencia es que no tenemos una recaudación porque no tenemos impuesto. Lo que tenemos es una renta que se generó. Y esta renta sabemos que es la prima, o sea, el valor en términos monetarios de cada unidad que es importada bajo esta cuota. ¿Sí? Entonces, el valor de la renta va a ser la diferencia entre el precio de importación y el precio que percibe el exportador, o sea, esta prima de la renta, por las cantidades de la cuota que son las que se importan. O sea, C y E son la renta de esta cuota, es una renta. Y recuerdan lo que dijimos antes, las licencias las tenía el país importador, ¿sí? Y si las licencias las tiene el país importador, es decir, tiene un derecho, y ese derecho es a percibir esta renta. Entonces, esta renta
va a quedar en el país importador. Entonces la vamos a contabilizar para poder sacar el saldo en términos de bienestar, cuáles son los cambios que este instrumento de política comercial nos genera. Entonces, si la renta queda en el país importador, sumo C y E como parte del análisis costo-beneficio. C se va con C, A se va con A, y lo que me queda es E como algo positivo y B y D, los dos triángulos de pérdidas de eficiencias irrecuperables que ya los teníamos antes. Ahora E no es parte de la recaudación, es parte de la renta, pero en términos del análisis de bienestar representan lo mismo, representan una ganancia de términos de intercambio, tanto con el arancel como con la renta de la cuota. Entonces, en definitiva, lo que podemos decir es que en términos de análisis de bienestar tenemos pérdidas de eficiencia para el país importador, ¿sí? El B y el D, que están representados por este triángulo grande, la suma de ambas. Pérdidas de eficiencia para el país exportador, que es este F, que también lo teníamos en el caso del arancel. Ganancia de términos de intercambio, que es la E para el país importador, y que justamente esta ganancia de términos de intercambio se genera porque esta renta, al ser un país grande el que la impone, está distorsionando el precio de exportación, o sea, está haciendo bajar el precio que va a percibir el exportador y por lo tanto le está transfiriendo parte del costo de esta cuota, generándole un deterioro de sus términos de intercambio, que son las pérdidas de términos de intercambio del país exportador. Nuevamente, mi consejo es realicen el gráfico aquí al lado para completar el análisis de costo-beneficio teniendo también al país exportador, ¿sí? Tomen este gráfico donde tienen los tres mercados y completen el análisis de costo-beneficio para el país exportador, que en este caso sería Argentina en el mercado de la soja. Entonces, cuota simple en país grande, en términos de comercio se reducen las cantidades, ¿sí? La cuota me limita las importaciones hasta Q barra, ¿sí? O sea que desde ese punto de vista, desde el punto de vista comercial, una cuota tiene el mismo efecto que un arancel, ¿sí? Los dos reducen el comercio. En términos de bienestar, o sea, a través del análisis costo-beneficio, una cuota o cupo no genera una recaudación para el gobierno, sino que genera una renta. Y esa renta va a ser capturada por aquellos que tengan las licencias o los permisos para usar esa cuota. En este caso supusimos que esa administración de licencias estaba en el país importador y es por eso que supusimos que la renta queda dentro del país importador y la podemos contabilizar como un beneficio en nuestro análisis costo-beneficio. Como les dije, hay que ver justamente quién es el que, quién puede capturarla, ¿sí? Si es el importador, forma parte de este análisis, como hicimos hasta ahora. Lo que yo les pido ahora es que ustedes tomen esta situación y piensen cómo cambiaría los resultados en términos de comercio y sobre todo en términos de bienestar, o sea, del análisis costo-beneficio, si la administración de las licencias la tiene el país exportador y no el país importador, ¿sí? Entonces, esa renta que nosotros sumamos al análisis costo-beneficio del país importador, no la van a tener que contabilizar para el país importador, sino que la van a tener que contabilizar para el país exportador, que va a ser el que reciba la renta, el que pueda capturar esa renta por tener los derechos, por tener las licencias, ¿sí? Entonces, piensen, hagan un gráfico, ¿sí? De los tres países y piensen cuál es el impacto en términos de comercio, si es lo mismo o no, y de bienestar, si es lo mismo o no. Y otra tareita más es que, como ya ustedes ya hicimos en el caso anterior, arancel en país pequeño y país grande, la tarea es que ustedes piensen cuál es el impacto de una cuota en país pequeño. Si acá hicimos cuota simple en país grande, y lo que yo les pido es que hagan cuota simple en país pequeño. ¿Sí? Vean si los efectos de comercio y de bienestar son los mismos que para un arancel en país pequeño con esta cuota. O si hay alguna diferencia. Y también, ya que hacen el análisis, piensen también cuál es la consecuencia para un país pequeño en lo que respecta a manejar sus propias licencias o ceder
la administración de licencias al país exportador, si es decir, captura o no captura la renta en términos de bienestar, y ahí van a tener alguna diferencia. Así que bueno, hagan esas tareas que los van a ayudar para poder responder también a algunas preguntas del test de lectura y para poder también encarar la práctica. Bien, el segundo tipo de cuota que vamos a ver, como les dije, es una cuota arancelaria. Lo vamos a ver en país pequeño porque en país grande el análisis es bastante más engorroso, dado que ya estamos combinando, vamos a estar combinando 3 instrumentos de política comercial en forma simultánea. Entonces, bueno, la idea es, nos vamos a quedar en el marco de un país pequeño. La idea es que ustedes comprendan cómo funciona todo este mecanismo, más allá de hacer el análisis país grande, país pequeño. Me conformo y súper contenta si podemos incorporar este análisis de cuota arancelaria en país pequeño. Cuota arancelaria en inglés, que es el artículo de Scully que tienen que leer, el capítulo 3 del documento que les pasé. En inglés se llama Tariff Rate Quota, ¿sí? TRQ o TRQ. Así con ese nombre lo van a encontrar. Y este instrumento es un instrumento bastante reciente, ¿sí? en lo que es la historia de los instrumentos de política comercial, porque empezó a implementarse a fines de 1994, principios de 1995, con el cierre del acuerdo de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial de Comercio. Y en ese acuerdo, que fue justamente la carpeta de agricultura, lo que se acordó fue reemplazar las cuotas simples de importación, porque eran muy restrictivas en términos del comercio de alimentos, por este mecanismo de cuota arancelaria, que es mucho más flexible en términos comerciales. Es más flexible porque, si bien impone un cupo, también permite exceder ese cupo con un cierto arancel más elevado, o sea que hay una penalidad por exceder el cupo, pero se lo admite de cierta manera, por eso la flexibilidad. Entonces, este instrumento va a combinar, la cuota arancelaria va a combinar 3 instrumentos. Por un lado, el cupo máximo, Q barra, y 2 niveles de aranceles. Un arancel para las importaciones que ingresen dentro de la cuota, o sea que sean inferiores a Q barra, que lo vamos a llamar T-in, porque está dentro de la cuota, ¿sí? Todas las importaciones que caigan por debajo de la cuota, y T-out, que va a ser es el sobrearancel que se le va a grabar a todas aquellas importaciones que excedan la cuota, ¿sí? Como van a ver en el artículo y lo veremos ahora en los gráficos, el T-in generalmente es inferior al T-out. Como les dije antes, podemos tener diferentes sistemas de administración del cupo, ¿sí? Las licencias pueden administrarse de diferentes maneras, como dijimos antes, y por ahora lo que vamos a seguir suponiendo es que las administra el país importador. Vamos a suponer el mercado de los tomates, y vamos a suponer, como les dije, país pequeños. Es Marruecos el país importador que va a poner una cuota arancelaria para la importación de tomates en un mercado que es competitivo y que no hay otro tipo ni de costos de transporte ni de barreras comerciales. Entonces, a ver, empecemos explicando cómo es este mecanismo, ¿sí? Tenemos esto es lo que está representado acá, sería el mercado internacional, ¿sí? Donde este D3 o este D2, D1, que son menores, pero son funciones de demanda de importación, import demand, ¿sí? Son funciones de demanda de importación. Como les dije que teníamos un país pequeño, ¿sí? Este W igual a 1 sería como el precio internacional, con una oferta, ¿sí? de libre comercio que es totalmente elástica, porque es una economía pequeña que toma acomodado el precio internacional, ¿sí? Ahora bien, yo les dije que, digamos, partiendo de una situación de libre comercio, que sería la intersección de esta demanda de 3 con el precio internacional, esta oferta de exportación totalmente elástica, este sería el punto de equilibrio de libre comercio, ¿sí? Ahora bien, voy a introducir esta cuota arancelaria que tiene 3 instrumentos combinados en uno. En primer lugar, tiene un arancel. Este T minúscula es nuestro TIN, ¿sí? El impuesto, el arancel que se le va a cobrar a todas las importaciones que entre por debajo del cupo. Acá está el cupo, ¿sí? El Q barra, este que se llama Q acá, es nuestro Q barra que veníamos viendo.
pero sabemos que no es una pared, digamos, no es totalmente restrictiva, sino que podemos, ¿sí?, importar cantidades mayores a Q barra, pero que para poder importarlas vamos a tener que pagar un arancel T mayúscula que es igual a nuestro T out, ¿sí?, el arancel que va a gravar a todas las importaciones que excedan este cupo, ¿sí? Entonces, como consecuencia de tener un T in, un cupo y un T out, esta oferta de exportación, ¿sí?, que era totalmente elástica, ahora toma forma escalonada, ¿sí? Es como si yo tomara, como si esta fuese un hilo, y lo que yo hago, pum, 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 lo voy a empezar a moldear de acuerdo a los instrumentos que afectan esta oferta de exportación, ¿sí? Entonces, al poner este instrumento, ¿sí?, esta cuota arancelaria, y tener esta función de demanda de 3, lo que yo voy a ver es que el punto de equilibrio digamos, el punto de intersección entre la demanda de importación y la oferta de exportación se da justo en este primer tramo, donde el componente de la cuota arancelaria que está siendo efectivo en términos de protección es el T-in. Fíjense que en este punto, tanto el cupo como el T-out es totalmente redundante. El que verdaderamente va a estar restringiendo el comercio, ¿sí?, o afectando, mejor dicho, el comercio, es el T-in, ¿sí? Si no estuviese este T-in, este sería el punto y estas las cantidades de equilibrio de libre comercio, pero al estar este T-in y al ser este punto, el punto de equilibrio, las cantidades son MT, ¿sí? O MT-in, si quieren, ¿sí? Aquí les puse como MT-in, ¿sí? Fíjense que para este MT-in va a haber una recaudación, ¿sí? Esta recaudación va a ser igual a T-in, ¿sí?, a la distancia entre el precio internacional y el precio con el impuesto, in, por las cantidades que efectivamente se comercializan. Aquí yo le puse MT-in, ¿sí? O sea, va a ser todo este rectángulo que está marcado como Tariff Revenue. ¿Cuota? Sí, podría haber cuota, pero la cuota no es nula por el momento. ¿Por qué? Porque no entró en juego este cupo. Este cupo, como les dije, es redundante, no está limitando nada. Y desde el momento en que este cupo no está completo, no está saturado, no existe renta, o sea que la renta es cero. En términos de excedente de consumidor y de productor, lo que vamos a ver es que pasar de una situación de libre comercio a una situación con arancel es exactamente igual a lo que vimos antes de arancel en país pequeño. El excedente del consumidor se reduce y lo que va a estar pasando es que el excedente del productor se incrementa. Lo que pueden hacer ustedes, y se lo aconsejo, es aquí al lado, grafiquen el mercado del país importador, ¿sí?, del cual surge esta función de demanda de importación. Y ahí van a poder marcar correctamente cuál es el delta de este excedente del consumidor y del excedente del productor. Entonces, este es un primer posible equilibrio que me puede dar esta cuota arancelaria. Este equilibrio, donde la demanda de importación corta en el primer tramo de la oferta afectado por el contingente arancelario, me da un equilibrio que llamo equilibrio in cuota, dentro de la cuota, ¿sí? Pero bueno, no es el único equilibrio posible con este mecanismo. En caso de que la demanda sea mucho mayor, ¿sí?, de este bien de tomates en Marruecos, y aumenta la demanda de tomates en Marruecos, Marruecos va a poder seguir importando. Y va a poder seguir importando, y si se aumenta su demanda, va a alcanzar un punto donde esta demanda de importación, que es mayor que de 3, la podemos llamar de 4 si quieren, va a cortar a la oferta de exportación en el tramo donde la cuota es el instrumento efectivo, ¿sí? En este caso, la cuota está siendo saturada. Entonces, las importaciones van a ser igual al cupo, ¿sí?, a la cuota. El gobierno va a tener una recaudación por todas estas importaciones hasta Q barra,
que ingresan y que pagan un arancel TEIN, o sea, la recaudación va a ser TEIN por Q barra, y además voy a tener esto, ¿sí? Como ven ustedes, cuando hay una oferta que es inelástica, que en este caso sería la que está impuesta por el cupo, y que se encuentra con una demanda, acá las cantidades no son endógenas, sino lo que es endógeno es el precio, ¿sí? Y lo que es endógeno en este caso particular es la prima de la renta, o sea, el R, ¿sí? Que lo vamos a llamar prima de la renta, que ya la conocían de la cuota simple, ¿no? Bueno, esta prima de la renta pasa a ser endógena, puede estar acá, puede estar acá arriba, el hecho es que desde el momento en que la cuota está siendo saturada, hay una prima que ya deja de ser cero, una prima de renta que ya deja de ser cero y que me va a estar generando una renta. Esa prima de renta por la cantidad que me da el cupo, ¿sí? Va a ser el monto total de la renta. Y esta renta va a ser repartida entre aquellos importadores, en este caso, que tengan los derechos, los permisos, las licencias, ¿sí? Que permiten justamente hacer uso de este cupo de importación. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener mayor importación que en el caso anterior, ¿sí? Voy a tener una recaudación arancelaria que va a ser mayor que en el caso anterior, porque las cantidades aumentaron, no el impuesto, pero sí las cantidades. Voy a tener una renta que en el caso anterior era cero y acá es positivo, porque la cuota está siendo saturada y es el cupo, el instrumento de política comercial que efectivamente está restringiendo el comercio, ¿sí? Y en términos de excedente del productor y excedente del consumidor, vamos a ver que las pérdidas que van a estar generándose para el consumidor van a ser mucho mayores. Fíjense que con esta función de demanda el equilibrio de libre comercio estaba en este punto. Con este mecanismo, el nuevo precio con el que yo voy a tener que comparar el precio de libre comercio va a ser el precio que incluye el TEIN y que incluye la prima de la renta, ¿sí? Entonces, todo esto va a representar la pérdida de excedente del consumidor, ¿sí? Mejor dicho, y este triángulo que va a quedar acá van a ser justamente parte de esas pérdidas van a ser las pérdidas, la suma de las pérdidas de eficiencia. Por eso nuevamente les aconsejo que aquí al lado se hagan el grafiquito del mercado del país importador asociado a este esquema, ¿sí? Para poder marcar todas las áreas del análisis costo-beneficio para que les resulte más claro poder verlo. Bien, y entonces, este equilibrio donde la demanda corta a la oferta con mecanismo de cuota arancelaria en el tramo vertical, o sea, en el cupo, se llama equilibrio ad cuota, sobre la cuota, ¿sí? Pero bueno, si tenemos una demanda de importación aún mayor de tomates en Marruecos, podemos llegar a tener un tercer equilibrio diferente. Y ese va a ser el equilibrio out of quota, ¿sí? Donde tengo una demanda de importación aún mayor, la podemos llamar D5, ¿sí? Es un punto de el encuentro de esta demanda de importación alta con la oferta de exportación bajo el régimen de cuota arancelaria me va a dar un nivel de importaciones que van a ser superiores al cupo. O sea, estoy pudiendo exceder el cupo, pero lo que voy a tener que tener en cuenta es que ese exceso me va a costar más caro en términos de arancel. Me va a hacer subir el precio de esas importaciones. ¿Sí? Este va a ser el punto, la situación de equilibrio con este contingente arancelario y con una demanda muy alta. Si yo tengo que compararlo con una situación de libre comercio, sería este precio, o sea, esta oferta totalmente elástica, esta oferta de exportación elástica, y tiene que encontrarse con esta demanda en un punto por acá. O sea, estas serán las cantidades que yo tenga de libre comercio, que con un régimen de contingente arancelario y con un arancel out of quota que es muy alto, se me restringen acá, ¿sí? O sea, bastante menor que lo que yo hubiese importado en situación de libre comercio. Importante para tener en cuenta es que vamos a tener
recaudación para el gobierno por todas las importaciones inferiores al cupo, o sea, va a ser la recaudación por TEIN. Voy a tener además la recaudación por todas las importaciones que exceden el cupo, o sea, todo esto va a ser la recaudación por las importaciones que exceden el cupo, o sea, el TEIN más el TEOUT, ¿sí? Los dos impuestos. No, mejor dicho, el TEOUT directamente, porque si los cuento desde PW más TEOUT, ¿sí? O sea, todo esto, la distancia, esta es el TEOUT por las cantidades que sobrepasan la cuota hasta las cantidades que importo. Eso los tienen marcado acá, ¿sí? Y a su vez voy a tener la renta. Y como van a ver, esta renta, cuando tengo un equilibrio out of cuota, es máxima, ¿sí? El máximo de renta que se pueda generar en este mecanismo de contingente arancelario se da cuando tengo un equilibrio out of cuota, ¿sí? En este caso, la prima, el R, es exactamente la distancia entre el T-out y el T-in, ¿sí? Es la prima máxima multiplicado por el cupo, ¿sí? Que es lo que le corresponde a la renta. Y nuevamente esta renta va a ser asignada para aquellos, va a ser capturada por aquellos que tengan las licencias, ¿sí? En el país importador en este caso. Nuevamente, fíjense que vamos a tener cambios en el excedente del consumidor, que obviamente se va a retraer porque pasar de un precio de libre comercio a un precio con un arancel altísimo, como es el T-out, eso me genera una pérdida de excedente del consumidor muy importante. Pero a su vez también me va a generar una mejora del excedente del productor. Por eso nuevamente realicen el gráfico aquí al lado del mercado importador para poder ver y contabilizar mejor estos excedentes. En general, cuanto mayor, los cambios en los costos, si se quiere, en términos de eficiencia, porque estamos hablando de país pequeño, o sea, no tiene posibilidades de tener mejoras de términos de intercambio, o sea, las pérdidas de eficiencia van a ser mayores cuanto más alto, si se quiere, sea el equilibrio, ¿sí? Cuando estemos en un equilibrio out of cuota en comparación con un in cuota, ¿sí? Bien, entonces un poco como conclusión de este mecanismo de cuota arancelaria o contingente arancelario, ya dijimos que es más flexible que una cuota simple, pero esa flexibilidad se paga, ¿sí? Y se paga con un arancel T-out que es mucho más alto que el T-in, que es el que se cobra para las importaciones que entran dentro de la cuota. En términos, como les decía, en términos de bienestar, las pérdidas de eficiencia van a ser mayores en un equilibrio out of cuota que at cuota que in cuota, ¿sí? Y a su vez también vamos a tener, dependiendo del equilibrio que se concrete, dependiendo de la demanda, ¿sí? Del tamaño de la demanda de importación, van a haber cambios también en términos de la recaudación, dependiendo de qué instrumento está siendo efectivamente está siendo activo en términos de restringir el comercio, ¿sí? Vamos a tener cambios en la recaudación y en la presencia o no de una renta, y si esa renta es máxima o no, ¿sí? Bueno, lo que les pido como tareita, acá les puse a pensar, no se los puse en hoja aparte porque nada, no queríamos seguir multiplicando slides, pero bueno, simplemente para que piensen, además de lo que les fui diciendo para que hagan, es que analicen estos tres equilibrios que vimos, in, at y out, de cuota arancelaria en país pequeño, pero pensando qué pasaría o qué cambiaría si las licencias las administra el país exportador, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se altera ese análisis costo-beneficio para el importador en caso de que sea el exportador el que pueda capturar la renta porque tiene los derechos, las licencias, que es en realidad lo que pasa en la cuota Hilton, ¿sí? Si nos otorgan a los países exportadores la posibilidad de administrar las licencias, Unión Europea no captura esta renta. Entonces, bueno, queremos hacer un análisis costo-beneficio de esa decisión, ¿sí? Bien.
Nada, en modo para cerrar este tema, simplemente mencionarles un poquito lo que les dije al principio, no son los aranceles o las cuotas o cupos, no son los únicos instrumentos que impactan a las importaciones, también hay otros instrumentos no arancelarios como regulaciones, ¿sí? Barreras que tienen que ver con lo administrativo, con normas sanitarias, con normas fitosanitarias de calidad, normas ambientales, normas técnicas, digamos, de producción, compras estatales, contenido mínimo nacional, todas esas barreras que son más bien regulatorias y que no son fáciles de cuantificar. Digamos, no podemos medir esa protección efectiva de cada una de estas medidas de forma tan fácil como lo podemos hacer con una cuota o con un arancel. Sin embargo, les digo para los que les interesa indagar en el tema, hay metodologías econométricas que permiten estimar cuál sería el arancel equivalente ad valorem, ¿sí? De cada uno de este tipo de medidas que impactan en cada uno de los mercados que se busca analizar. No lo vamos a hacer en este, en este curso que es de grado, pero sepan que los que quieran por ahí indagar sobre estos temas, hay artículos académicos y hay una bibliografía de comercio internacional más avanzado que les permite tratar de identificar o de cuantificar, mejor dicho, esta protección en términos ad valorem de forma equivalente.